No me acuerdo buen día tiene Cintia. Sí, sí, ¿quién habla? Hola, sí. No tengo. Hola, no sé si me escuchan. Bueno, somos poquitas. Eh, si quieren podemos ir arrancando, si les parece. Ahí se sumó alguien más, Agustín. Eh, les cuento un par de cositas por si, no sé si es la primera vez que se suman como a la videoconferencia. Lo que vamos a hacer es poner en silencio eh, los audios, y si ustedes quieren intervenir, me avisan, me pueden avisar por el chat. Ahí tenemos un chat que es común para todos. Lo ideal es que usemos el chat ese común para todos, verifiquen que en el chat diga que es para todos, porque si no uno también puede chatear con personas individuales que están conectadas, y si no también me pueden hacer como una seña con una mano. Ustedes van a ver que tienen como para elegir una manito y me pueden como levantar la mano. Digo, como para arrancar con algunas cuestiones generales en relación al repaso del parcial. Y después sí lo que podemos hacer es abrir el audio de todos. En realidad son muy poquitos los que tienen como audio habilitado. Tendrían que revisar quienes están conectados si no sé, Agustín y Betiana no tienen como habilitado para audio, por si quisieran hacer una intervención. De todos modos, también la pueden hacer por escrita, a la intervención. Bueno, eso sería como las cuestiones generales para que nos ordenemos en relación a la tutoría. Yo voy a usar yo armé un PowerPoint que por ahí nos puede servir como para ordenarnos, por lo menos para hacer un repaso general de cuáles son los temas que van y cuál es el material. Y si quieren hacemos como un recorrido por los temas principales y podemos sacar dudas. A no ser que alguien tenga así dudas muy puntuales, que haya estudiado mucho y me dice, no, yo estudié mucho, tengo dudas sobre esto en particular, y entonces cambiamos la tutoría. Es una tutoría de repaso, pero en general lo que sucede es que la mayoría... ahí, sí, esperen que tengo una compañera acá que está conectada también. Si no, ponete auricular. ¿No tenés auriculares? Ahí está. Sí, o le sacas el audio. Sí. Y escuchamos por eso. Sí, sí, sí. Ahí se nos acoplaba con la computadora de Nora, que también estaba conectada. No, lo que les decía es que si alguien tiene como algunas dudas o algo, o si les parece, usamos como ese método de presentación. Presentamos temas que van al parcial, materiales, como una revisión así general de lo principal en cada uno de esos temas, y después sacamos dudas. ¿Parece que vamos así? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Si hay alguien que no está de acuerdo, lo puede decir ahora, si no, calla. Bueno, entonces arrancamos. Deme un segundito que... ¿Dónde tengo para acá? Para poner la presentación. Bueno, ahí tenemos la presentación, ¿no? Como dijimos, lo que vamos a ver son los temas que vamos a ver en el segundo parcial. ¿Cuáles son los temas que van al segundo parcial? Tenemos primero del eje 2, el debate positivismo-interpretativismo. Si bien en el eje, ustedes recuerdan que nosotros vimos los problemas epistemológicos, vimos qué era la epistemología, y después a partir de ahí vimos los problemas epistemológicos. De los dos primeros problemas epistemológicos que nosotros enunciamos, que son la unidad epistémica y la relación entre las condiciones de producción y las teorías científicas, se desprende una discusión que es la discusión entre el positivismo y el interpretativismo, ¿no? Esa discusión es la que nosotros vamos a abordar en este segundo parcial.
Acá hubo una aclaración en relación a este tema. Si bien nosotros en este parcial no estaríamos considerando la primer parte de ese eje, sí es importante que ustedes revisen ese material y estudien desde ahí, porque justamente esos dos primeros problemas epistemológicos marcan como por dónde nosotros vamos a entrar a esta discusión entre positivismo e interpretativismo, ¿no? Y a partir de esa discusión, lo que sí entra en el parcial es ya como la caracterización más en fino de cada una de estas perspectivas. Que nosotros sobre eso tuvimos una tutoría. No, fue de repaso el parcial la tutoría. Sí. Tuvimos una tutoría sobre los problemas epistemológicos, que está subida en el aula, no sobre las características positivismo e interpretativismo, así que si quieren repasar esa tutoría, por ahí les puede servir, ¿no? Me parece que no tenés audio vos, Nora. Sí, y después tenemos una actividad también sobre eso. ¿Vos cuál sos? User, me parece. Sí, creo que sos uno que se llama User, que a mí me sale como User, no tenés nombre. Es un nombre. No, aquí, estamos conversando un poco con Nora también, que está acá al lado mío. Bueno, ese es el primer tema que va. Ahí ya vamos a ver lo que vamos a hacer es ver los materiales que van. Tenemos de los materiales, bueno, yo les ponía repasar el recorrido del eje, que es lo que está en el aula virtual, porque ese recorrido hace referencia principalmente a los problemas epistemológicos. Dentro de ese material, algo que yo les recomendaría que revisen, perdón, que me pase. Algo que les recomendaría que revisen dentro del material que está en el aula virtual, dentro del recorrido, es un video que ustedes tienen ahí. Si quieren lo podemos buscar ahí en el material. Es un video que es del ciclo básico de la UBA, de lo que se denomina el CBC, creo, en la UBA, donde está como, hay un repaso de esa discusión a partir de dos filósofos como bien reconocidos, digamos, los epistemólogos más reconocidos en nuestro país, que son Klimovsky, que nosotros tenemos material de él, y Schuster. Son dos positivistas, ellos, entonces saber que quienes hablan son positivistas, pero de todos modos es como bien interesante ese video y me parece que sintetiza las cuestiones principales que a nosotros nos interesan de esa discusión. Después, el otro material que ustedes tienen es la guía de estudio. Ahí en la guía de estudio, en la unidad 2, el punto 3, repasa toda esta discusión y caracteriza cada una de las perspectivas. Desde ahí podrían ustedes seguir esta caracterización, y después tenemos dos materiales de lectura, uno que es un texto de Mardones, que justamente lo que hace es como puntualizar cuáles son las características principalmente del positivismo, y después lo que va a hacer Mardones en ese texto es identificar cómo surge el interpretativismo, ¿no? Como un antipositivismo, y dar algún paneo como más general de algunas discusiones que están vinculadas al interpretativismo, a las distintas líneas dentro del interpretativismo. Y después lo otro que tenemos es el texto de Klimovsky, que lo que nosotros ahí solo referimos como bibliografía obligatoria es el capítulo 2, donde se trabaja el modelo nomológico deductivo, porque está como bien detalladito y trabajado ese modelo. Así que, hoy quiero hacer una cosa y termino moviendo el PowerPoint. Esos serían los materiales para ese eje 2, ¿no? Después, lo otro que tenemos es el eje 3, donde lo que trabajamos es el debate sobre la racionalidad en la economía, y ahí tenemos como una cuestión transversal a ese eje, que es el tema de la racionalidad, ¿no? Entonces es importante que ustedes puedan conceptualizar qué es la racionalidad, a qué referimos,
y cuál es la discusión que se abre ahí en relación a la teoría de la acción racional, o a la racionalidad instrumental, o la racionalidad económica, ¿no? Como el supuesto que nosotros vamos a discutir es el supuesto de racionalidad que se toma desde la teoría económica neoclásica, la teoría ortodoxa. Entonces, para eso tenemos ahí, tenemos el material de cátedra, ahí vamos a pasar a lo que está en el recorrido del eje, que es el material de cátedra, y un texto de Nicolás Rescher, donde está conceptualizada qué es la racionalidad, y ahí aparece esa discusión, ¿no? De cómo la racionalidad en la economía, ¿no? Desde las teorías, las principales teorías económicas, aparece de una mirada como estrecha, dice el autor, de racionalidad, y de qué manera pensar otros planos que también están incluidos dentro de la racionalidad, ¿no? De cuando el hombre actúa, cuando tratamos de responder a la pregunta, ¿por qué el hombre actúa como actúa? Aparecen en su accionar y en las decisiones que toma cuestiones que no solo refieren a una evaluación de una acción, sino, digamos, a definir una acción de manera óptima, sino, que, ¿no? De eso es lo que está mirando la economía, sino incluyen otras dimensiones, ¿no? Y a partir de ahí, vuelvo para atrás, donde tenían los puntitos que tomábamos, y a partir de ahí, lo que vamos a ver es dos planteos de dos autores, donde nosotros lo que vamos a hacer es entrarnos a esas discusiones que plantean los autores desde el tema de la racionalidad, y uno de esos autores es Polanyi, donde vamos a analizar esta idea de los homos económicos, ¿no? y del mercado, entonces qué implicancias tiene considerar al hombre que actúe de cierta manera, y a partir de ahí plantear una discusión sobre la principal construcción institucional que tiene la teoría económica, que es el mercado, ¿no? Y por otro lado, vamos a analizar, vamos a hacer un recorrido por un planteo que hace un autor que se denomina Herman Daly, donde también, a partir de una discusión de la racionalidad, lo que va a hacer es analizar, en términos críticos, la relación entre economía y ecología, ¿no? Atravesándola con la dimensión ética, que eso implica pensarlo desde otra racionalidad, ¿no? Esos son los temas que vamos a ver. Entonces, los materiales que tenemos para ese tema, esos temas son lo del recorrido del eje, que eso es central, que ustedes arranquen estudiando por ahí. Después, el texto de Rescher, para poder ubicarnos en la discusión sobre la racionalidad y poder conceptualizar. Después tenemos la guía de estudio, el punto 1, 2, y el texto de Polanyi, y los dos capítulos de Polanyi que trabajan ese punto vinculado a Polanyi y a las prácticas económicas como prácticas sociales, lo dice la guía de estudio. Y después, por otro lado, también desde la guía de estudio vamos a estudiar, que es el punto 2 de la unidad 3, vamos a estudiar a Daly, ¿no? Desde ahí vamos a trabajar Daly, no vamos a leer un texto adicional de Daly. No sé si alguien, yo no estoy viendo aquel chat, no sé si alguien ha dicho algo, no, están todos callados, nadie dice nada. No sé si alguien tiene como alguna duda sobre esto, sobre los materiales y los temas, que quieran aprovechar para sacarnos esa duda ahora, y si quieren, y si no, lo que podemos hacer es como hacer algún repaso por algunos puntos principales para tener como algunas referencias. ¿Nadie tiene alguna pregunta? Ahí me aparecen. Ustedes están... repaso y referencia. Eso es lo que hicimos. Que hagamos las referencias, esas referencias. Está, ahí vamos a eso. Daly, ¿de dónde lo estudiamos? Que hay pregunta Valeria. Lo que tenemos para estudiar de Daly es lo que está en la guía de estudio de la cátedra, que está denominado como unidad 3, el punto 3. A ver, déjenme un segundo que busco el material y les muestro como la tapa del material para que ustedes se ubiquen.
de dónde estudiamos daily. Ahí, en un segundo que ya les muestro. Acá está. Ven, acá tenemos la guía de estudio, ¿no? Que empieza, bueno, todo esto es lo de Polanyi, esto es la unidad 3 de la guía de estudio, esto es lo de Polanyi, que esto también lo tienen que estudiar, de la guía de estudio, y acá donde empieza punto 2, que en realidad está en una página, bueno, hay un problemita en la edición que quedó el título en la página anterior, pero no, donde empieza el punto 2 que dice Ciencias Sociales y Medio Ambiente, ahí empezaría lo que ustedes tienen que ver de Daily, ¿ven? Y si ven el punto 2.1, ¿no? Acá, a ver si yo lo puedo, creo que puedo hacer una anotación. Sí, acá, ven, dice en Daily, y acá es donde, ops, ahí está, donde empezamos. Ah, después si muevo, que me traiciona esto, me traicionó el navegador. Bueno, lo dejo ahí quieto. Bueno, ahí empieza el texto de Daily, y ahora voy a borrar, ahí está. Y ustedes tienen ahí como varias páginas donde lo pueden leer. Hay como alguna bibliografía complementaria, ¿no? Que está mencionada ahí, y también, no sé, en algunos años, cuando yo estaba en el presencial, hemos dado el texto de Daily, y hace unos años varias cátedras dábamos el texto de Daily, pero bueno, este es como una especie de resumen, y tiene como algunos puntos adicionales de ese texto, entonces nos parece que es como superponer como algunas cosas, si los damos a los dos, ¿no? Así que con que estudien simplemente esto es suficiente, ¿no? Creo que en la... a ver, en la referencia que yo tenía acá puesta... Ah, no, están puestos los puntos nada más, no las páginas. Pero ahí ustedes pueden... estudiando todo ese punto completo, el punto 2 completo, tienen todo lo de Daily, ¿no? Acá alguien pregunta si va el punto 2.3 de la guía de estudio, del capítulo 3. Déjenme ver, que es el 2.3. Sí, va todo el punto 2 completo. Miren, el punto 1 de la guía de estudio no va completo. ¿Por qué? Porque hoy hay una parte que está trabajado un autor que nosotros no lo consideramos en el dictado, que hay otras cátedras que sí lo trabajan, que es Dasgupta, nosotros no lo consideramos, así que eso no lo tienen que ver. Simplemente miran el 1.2, donde empieza a hablar de Polanyi. Y después, en el caso de Daily, que es el punto 2, es el punto 2 completo. El 2.1, 2.2 y 2.3. Me parece que son esos 3 puntos. ¿No? ¿Está claro? ¿Alguna otra consulta en relación al material? Aprovechamos ahora que estamos hablando sobre esto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, quieren que hagamos como un breve repaso de algunas cuestiones de cualquier cosa. Si alguien tiene como alguna duda, me avisa, me levanta la mano, creo que me voy a dar cuenta. Si no, vos no la ves. Si vos ves, lo que pasa es cuando yo pongo la pantalla con el PowerPoint no me deja ver. O ahí seguís viendo, ¿no? El chat. ¿Sí? ¿Que no? Ah, acá lo tengo el chat. Sí, acá lo habilité. Está.
Bueno, si alguien quiere decir algo, me pone el chat o me avisa y lo vemos. Ah, Cintia. Ahí te habilito. ¿Querés hablar, Cintia? Ahí tenés el audio. No, sí. Hoy habilité mal, perdón. Cintia. Ahí está. Ahí, Cintia, podés hablar si querés. Hola, profe. Sí, ahí te escucho. Sí. Hice una pregunta en el chat, pero no sé si la vieron, me parece que no. Es con respecto a economía en estado estacionario, Sí. y yo quiero saber más o menos si entendí a lo que se refiere. Bien. Yo le pongo en el chat que si puede ser es que se refiere a que cuando nosotros dejamos en sí de pensar, digamos, en producir ilimitadamente, los resúmenes en relación al ambiente son muchos mejores. O sea, es como dejar un poco el estado, digamos, estacionario, digamos, dejarlo ahí en stop un poco, a producir tan ilimitadamente para poder evaluar qué resultados se obtienen. ¿Es eso? Nada que ver. No terminé de entender bien cómo lo estás entendiendo vos, pero digo, a ver, cuando se habla del estado de estado estacionario, pensemos que lo que se está entendiendo justamente es esto. Digo, primero que todo, el plantear digamos, un límite a ese crecimiento ilimitado, ¿no? Porque el crecimiento ilimitado no tiene una relación en sí con el uso de los recursos, ¿no? Es crecimiento por crecimiento, independientemente de cuáles son los recursos que estoy utilizando, ¿no? Bien. Después, por otro lado, en el caso de pensar un estado estacionario, lo que voy a hacer es justamente eso, como limitar y controlar ese crecimiento. No significa que con estado estacionario no va a haber crecimiento, sino que es limitarlo y controlarlo en función de digamos, de esa relación entre necesidades y recursos, pero evaluando los medios, los términos que lo plantea Daly, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión central, Sí. que es algo que a nosotros sí nos interesa como mucho, que se comprenda con el planteo que hace Daly, que es que pongamos le demos una cierta jerarquía le demos jerarquía a la discusión sobre la racionalidad, ¿no? Y entonces, al introducir ahí, bueno, lo que Daly denomina la ética, pero en los términos que nosotros estamos como metiéndonos en el texto, sería al introducir una racionalidad valorativa, lo que vamos a hacer es que esa racionalidad valorativa pase a ser la que define ciertos criterios o define esos límites para esa economía en un estado estacionario, ¿no? ¿Se entiende? Sí, es lo que entendí, pero no sabía cómo. Está. Exactamente. Bien. Está, Bueno. perfecto. Pero sí, yo porque no te terminaba, me diste como una vuelta y encima en el medio se Muy enredada. y no te había terminado de entender bien. Bien, Pero está. gracias. Sí hay algo importante en ese tema que tiene que ver justamente con lo que a nosotros nos interesa del problema, del planteo que hace Daly, que es poder reconocer ahí esa discusión atravesada por la racionalidad, ¿no? Por un planteo sobre una racionalidad más amplia, y a partir de ahí por una evaluación de los medios, ¿no? Que implica una acción valorativa, ¿no? En relación a eso, y que en términos de Daly significa que aparezca la dimensión ética como una dimensión central en el análisis, ¿no? Eso me parece que es central para reconocer en esta idea de la economía de estado estacionario, ¿no? Porque si nosotros leemos, bueno, no lo tenemos para la lectura, pero si leemos el texto de Daly y también parte de la bibliografía que tenemos, parece que la discusión no estuviera como tan vinculada, digamos, como recién en un momento más adelante aparece lo de la racionalidad. Pero pensemos que nosotros
estamos haciendo como una entrada particular al texto, ¿no? Que por ahí no está tan explicitada desde el inicio. Sí está explicitada en el recorrido que nosotros tenemos en el aula virtual. Entonces, desde ahí me parece que es importante que nos metamos en el texto, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende? No sé si alguien más tiene como alguna duda. Y sabes que Cintia, no había aparecido ahí tu intervención. No sé si ha sido un problema de internet o qué, pero no lo tenía. ¿No? ¿Nadie tiene como ninguna pregunta? Bueno, a ver, del eje 2, no sé si hay alguna duda importante en el eje 2, pero me parece que lo principal es esto, es poder, digo, porque me parece que la caracterización que se puede hacer de cada una de las perspectivas, digo, salvo que tengan alguna duda muy puntual sobre eso, pero me parece que en general no se pierden en esa discusión. Sí me parece que es importante ahí, sí me parece no, para nosotros es importante, es que ustedes puedan partir de los problemas epistemológicos. ¿Y eso qué significa? Digamos, tratar de tomar cada uno de los problemas epistemológicos y desde ahí meternos en la discusión o en la caracterización que vamos a hacer de cada una de las perspectivas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del positivismo, si nosotros partimos de la unidad epistémica, del problema de la unidad epistémica, poder reconocer cuáles son las características de ese positivismo que tienen que ver con que existe unidad epistémica, ¿no? Entonces no es solo decir, bueno, que la unidad epistémica significa que me voy a seguir el mismo método de las ciencias naturales, la misma perspectiva epistemológica y metodológica de las ciencias naturales, sino también que cuando decimos que el modelo que se va a seguir es el modelo de la física, que hay un único modelo, ¿no? Esto lo del monismo metodológico. Cuando nosotros empezamos como a enumerar una serie de características del positivismo, esas características están vinculadas directamente a ese problema epistemológico, ¿no? No son cosas sueltas, ¿no? Entonces, esa me parece que es como la primera cuestión. Y a partir de ahí, de que me sigo, tengo un monismo metodológico, ese modelo va a ser el de la física, entonces la pregunta a hacerme es, bueno, ¿cómo es ese modelo? ¿Qué características tiene? ¿O cuál es la propuesta de esa metodología para poder, y que se va a seguir el positivismo, ¿no? Entonces, de ahí poder describir ese modelo, ¿no? Que ese modelo lo que va a buscar es una relación causa-efecto, esa relación causa-efecto va a estar explicada a partir de una ley o de una teoría general, ¿no? Que cómo llego a esa teoría general, ¿no? A partir de la observación o la experimentación de hechos, de buscar las regularidades que se dan en la vida social, ¿no? Todo aquello que se repite y se presenta como una regularidad va a ser lo que voy a poner en análisis, y esa repetición de esos hechos, esas regularidades, son las que me van a permitir establecer una afirmación general, ¿no? Que es la que va a estar definida por la ley, por esa ley o teoría, ¿no? General. Dentro de ese proceso, ¿no? Ese proceso que voy a hacer es lo que nosotros denominamos la inducción, ¿no? Y después, a partir de un proceso de deducción, es que aplico esa ley general y puedo dar una explicación o hacer una predicción, ¿no? Y ahí en ese momento deductivo es donde aparece, en el caso del positivismo, el modelo nomológico deductivo, que es la manera de explicar que desarrolla el positivismo ya como más avanzado en lo que ustedes en el libro de texto tienen como los desarrollos que se hacen desde el Círculo de Viena, ¿no? Con el modelo nomológico deductivo, ¿no? Ya como en el siglo XX. ¿No? Pero es importante eso, que ustedes puedan ir haciendo como una construcción de las características que tiene el positivismo, de las características que tiene el interpretativismo, a partir de esos problemas epistemológicos, ¿no? En el caso del interpretativismo, bueno, entonces si digo que no existe unidad epistémica, que existe pluralidad, entonces va a haber distintas maneras de poder entender o de poder
plantear un entendimiento sobre esa realidad social, ¿no? Está tratando de buscar una palabra que no fuera una explicación, ¿no? Poder comprender esa realidad social. Entonces, según las perspectivas desde las que se pare cada uno de los investigadores, esa interpretación que va a realizar de la realidad social va a ser diferente, ¿no? Es más, la propia realidad social o la pregunta que me haga sobre esa realidad social, la pregunta científica en términos sociales que me haga de esa realidad, me va a definir también cuál va a ser el método de estudio, ¿no? Entonces no existe un solo método. Y en el caso del segundo problema epistemológico, hay también, ¿no? Si yo digo que si las condiciones de producción de ese conocimiento influyen o no en las teorías científicas, el positivismo lo que va a plantear es que siguiéndome de ese método, por eso existe un único método, siguiéndome de ese método, lo que doy es garantías de no influir sobre mi objeto de estudio, porque las ciencias lo que tienen que hacer es tener una posición neutral, poder explicar, poder reconocer qué es lo que sucede en la realidad, pero no alterar esa realidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, se entiende que las distintas metodologías que se apliquen, o la observación que se haga de esa realidad social, lo que va a buscar es observarla, mirarla, pero sin tocarla, podríamos decir, como mirarla desde lejos, y poder describirla y reconocer esas regularidades, pero desde una distancia donde el investigador no influye en su objeto de estudio, ¿no? En el caso del interpretativismo sucede lo inverso. El interpretativismo entiende que necesariamente el acto de investigar es un acto social también, y entonces, por lo tanto, el método que aplique, no importa en definitiva, pero ese método que aplique va a ser un método que va a establecer, desde el cual se va a establecer un vínculo con ese objeto de estudio, ¿no? Entonces, ¿no? Me parece que es importante que desde cada uno de los problemas epistemológicos podamos como abordar cada una de estas perspectivas, porque también eso ayuda a la caracterización, porque si no parece que uno se tiene que como que estudiar de memoria cuáles son las características que tiene cada una de las perspectivas, y esa no es la idea, sino la idea es que nosotros podamos entender que hay una discusión, cuáles son los ejes de esa discusión, que son justamente lo que nosotros denominamos problemas epistemológicos, y a partir de ahí podamos como construir esas características o identificar cuáles son las maneras en las que aborda la investigación social y la producción de conocimiento cada una de estas perspectivas epistemológicas, ¿no? Eso sería como lo central, ¿no? ¿Está claro ahí? ¿Hay alguna duda en relación a esto? Me parece que no, ¿no? Este tema es como más fácil. No sé si es más fácil, pero me parece como más fácil. Hay que ponerse como y estudiar. Por ahí está bueno esto de... Ustedes vieron que en la guía de estudio hay un famoso cuadro que refiere la relación interioridad-exterioridad. Bueno, esto que yo explicaba, el hablar de una relación de exterioridad, es esto que yo decía que el investigador no altera su objeto de estudio. El hecho de investigar, por eso el positivismo plantea una relación de exterioridad entre el investigador y su objeto de estudio. Se supone que el método que voy a utilizar va a ser un método que me permite conocer, observar mi objeto de estudio, poder reconocer qué cosas, cómo se comporta mi objeto de estudio y cuáles son las regularidades que tiene, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar la ley de la demanda, ¿no? ¿Cómo reconozco la relación entre precio y cantidad? Bueno, miro cómo actúan los individuos frente a cambios en los precios. Entonces, si sube el precio, cuántas personas consumen un bien, ¿no? Pero simplemente de ahí aparecen las estadísticas como una... Acá me acabo de dar cuenta que Cintia me preguntó sobre la relación interioridad y exterioridad, me la preguntó como por privado. Digo, aclaro porque el resto no va a saber de dónde venía esa pregunta. ¿No? Entonces, el positivismo lo que va a plantear es que para poder garantizar esa neutralidad en la producción de esa ley o de esa teoría, lo que tienen que hacer un investigador es poder aplicar ciertas metodologías que garantizan
mantener esa distancia con su objeto de estudio y no alterar ese objeto de estudio. Lo conozco, pero no lo intervengo, ¿no? Sería como algo de ese tipo. Lo conozco, pero no me vinculo. Lo miro, lo observo, y lo que tengo que hacer es poder descubrir esas regularidades, ¿no? De ahí viene esa relación de exterioridad. En el caso del interpretativismo se da una relación de interioridad, ¿por qué? Porque el mismo interpretativismo entiende que esa producción de conocimiento es un conocimiento situado junto con mi objeto de estudio. Y entonces, por lo tanto, se genera un vínculo con mi objeto de estudio. Entonces, ¿qué significa? ¿Que son menos científicas? ¿No son científicas las teorías interpretativas? No, sino que las teorías interpretativas lo que van a hacer es aplicar ciertos métodos que van a tener lo que algunos autores denominan una vigilancia epistemológica, ¿no? Que es, entendiendo de que tengo una relación con mi objeto de estudio, poder estar reconociendo cómo se da ese proceso de indagación sobre mi objeto de estudio, de conocimiento de mi objeto de estudio, advirtiendo a que yo no esté entendiendo cosas que tienen que ver con cómo me transformo en esa propia relación, sino poder identificar esas cuestiones, ¿no? Y en eso, no sé, la etnografía, por ejemplo, que es un método interpretativista, que está como muy de moda además, pero que tiene mucho que ver con reconocer cómo se van dando ciertas situaciones y poder ir registrando eso. La etnografía justamente lo que está es atento, haciendo como una vigilancia a las distintas cuestiones que aparecen en esa relación que yo tengo con mi objeto de estudio y ese acercamiento, pero pudiendo después hacer como una mirada objetiva, ¿no? No significa que conozca, digamos, digamos, el interpretativismo va a entender que no hay neutralidad, no es posible tener neutralidad, que voy a establecer una relación con mi objeto de estudio, pero que sí es importante poder reconocer cómo es esa relación para poder mantener una cierta objetividad, ¿no? A ver, otra pregunta. Cintia me sigue preguntando por privado. Tenés que cambiar, Cintia, donde dice a quién vos le querés preguntar en el chat, ahí pones todos. Y ahí, Cintia pregunta por el modelo deductivo. Ya me quedó claro. La otra pregunta es sobre el modelo deductivo. Vos, Cintia, querés tener una duda sobre eso, decime cuál es la duda, para que lo veamos. Está. Cintia, ya está resuelta su duda. Una pregunta de Valeria, que dice, tengo una duda respecto a Rescher, y es la parte que refiere a las buenas razones para las creencias, acciones y evaluaciones, donde dice que deben ser convincentes en sí mismas. Digamos, a ver, primero, cuando leo los textos, esto así de pauta como para la lectura. Siempre, si tenemos dudas con lo que significa una palabra, ¿no? El convincente no tiene que ver con, no es una palabra teórica ahí que tenga un carácter teórico y que entonces yo necesite reconocer a qué se refiere ese término, ¿no? Lo puedo buscar en el diccionario, ¿no? Primero. Después, si esa palabra me genera una duda en términos teóricos, ahí la vemos, pero muchas veces hagan eso, traten de ver si esa palabra ahí está teniendo un sentido, que es un sentido vinculado solo a su significado en el diccionario, para resolverlo. Cuando Rescher digamos, ahí me parece que tiene que, ahí ya estuve a hacer una aclaración en relación a esto, porque muchas veces, y por ejemplo ahora en las producciones que hicieron sobre el práctico, yo encontraba que algunos hacían como algunos planteos en relación a la racionalidad, citándolo a Rescher, y en realidad lo estaban haciendo como una lectura de Rescher en términos de la racionalidad que Rescher critica, ¿no? Rescher, cuando plantea que... Espera un segundo. No, es que estamos en un lugar, estamos con la puerta abierta y... Ahí está. No, pero sí, ahí ya está. No, y sentía, me retumbaba cuando yo hablaba, me retumbaba lo que se habla en la oficina de al lado. Disculpen. No, digo, en el caso de Rescher va a plantear una discusión en relación a la teoría de la acción racional o la racionalidad económica, la racionalidad instrumental.
¿Qué es la racionalidad económica? La racionalidad instrumental es esa racionalidad que entiende que la racionalidad es analizar medios para llegar a un fin, digamos, en realidad, administrar medios para llegar a un fin, y entonces la racionalidad está puesta, que sería lo que Rechter denomina la racionalidad práctica, está puesta en la decisión. ¿Cómo administro medios para de manera eficiente llegar a mi fin? No me importa cuáles son los medios, no me importa cuáles son los fines, no es algo que voy a poner en evaluación. Lo que sí me importa es hacer eficiente esa relación, ¿no? Entonces, esa es la racionalidad que Rechter va a decir, bueno, ahí hay un problema con esa racionalidad porque no está teniendo en cuenta otras cuestiones que también se ponen en juego a la hora de tomar una decisión, ¿no? Cuando opera la racionalidad, ¿no? Por eso Rechter, cuando dice qué es la racionalidad y dice esto de que es buscar las buenas razones, esas buenas razones no tienen que ver con solo un momento de optimizar, ¿no? Que es una palabra que uso ese término porque Rechter lo usa. No es solo un momento de optimizar, porque en realidad ese momento de optimizar no tendría, como ni siquiera, no necesita de buenas razones, ¿no? El optimizar es hacer eficiente una relación, que los medios minimizar medios o minimizar costos, más fácil, en términos económicos es más fácil pensarlo, minimizar costos para maximizar beneficio, ¿no? Administrar esos medios de manera eficiente para poder llegar para poder obtener el fin que me propongo de la manera más eficiente, ¿no? Entonces ahí no hay buenas razones, simplemente hay una acción de optimización, buscar la eficiencia en esa administración de recursos, ¿no? ¿Qué son las buenas razones para Rechter? Justamente, las buenas razones para Rechter es cuando esa racionalidad es atravesada por otras cuestiones que lo ponen a esa razón en un momento podríamos, digo, no necesariamente es de argumentación, pero sí de fundamentación, ¿no? Como de una fundamentación, de decir, bueno, voy a utilizar estos medios porque creo, digamos, y ahí aparece, estos medios porque son los que conozco, ¿no? Ahí aparece como la dimensión esa cognitiva que habla Rechter, porque es lo que conozco, porque tiene que ver con mis antecedentes, mi trayectoria, lo que sea. Y esto lo voy a ver, y esto también tiene que ver con lo que elijo, con cuál va a ser mi finalidad. Entonces evalúo medios, evalúo fines, no solo intento que sea óptimo. Por supuesto que voy a buscar, todo lo que haga voy a buscar que sea óptimo, voy a buscar tratar de ser eficiente, pero no necesariamente mi acción va a estar dada por la que es solo eficiente, sino va a estar dada por aquellas que tenga buenas razones. Tal vez utilizo, pensemos, en un proceso de producción, voy a utilizar, acá opera, o utilizo los recursos, y lo podemos atravesar con Daily, o utilizo recursos que contaminan porque son los menos costosos, entonces lo que busco es una relación de eficiencia, minimizar costos para maximizar beneficio, no me importa si contamino o no contamino, o antepongo a esa decisión de cómo producir una evaluación si lo que estoy utilizando va a ser medios que contaminan. O, por ejemplo, en la producción de soja, me interesa la gran discusión entre la agroecología y la producción con tecnología de punta, ¿no? Siembra directa, bueno, se me fueron los nombres, bueno, toda la tecnología de la siembra moderna, ¿no? Entonces, ¿qué me interesa? Maximizar el rinde de mi cosecha de soja, y entonces, por lo tanto, voy a utilizar glifosato y una cierta maquinaria que no importa cuál es la alteración que hagan del medio, pero porque lo que me importa es tener un máximo de producción. Espero que acá no me salte el compañero, sé que hay un compañero que trabaja en el campo, me va a saltar, ¿verdad? Digo, pongo un ejemplo. Pero digo, me interesa eso, digo, porque es una decisión, digo, acá no estamos haciendo una cuestión valorada, con esto una cuestión valorativa, digo, tiene que ver con un ejemplo, ¿no? Donde lo que busco es maximizar el rendimiento, y entonces, por lo tanto, hacer eficiente esa relación entre los medios que utilizo y mi fin, que tiene que ver con maximizar el rendimiento de la producción agropecuaria, o voy a utilizar métodos de la agroecología donde tal vez sean más costosos, donde requiera de mayor tiempo de trabajo de la tierra para poder tener un tipo de producción, que no necesariamente la producción va a ser la del mayor rendimiento en un corto plazo, sino que es una decisión a largo plazo. Digo, ¿eso sería irracional?
Si yo pienso desde la analizo esto desde la racionalidad instrumental, es ineficiente y es irracional. Pero si pienso en términos más amplios, estoy poniendo en juego ahí las buenas razones, lo que Rescher denomina buenas razones. Voy a intentar que ese tipo de producción agroecológica sea optimizadora, sea eficiente, sí, pero en los términos de la producción agroecológica, con los recursos y las metodologías de trabajo de la producción agroecológica. Y entonces, por lo tanto, ahí voy a ser racional, pero estoy cruzando otras cosas y no solo la dimensión operativa, digamos, ¿no? Espero que se haya entendido eso, lo hice medio largo. Déjenme que me ordene con el chat. A ver, acá bien. A ver, ya voy a una... Bueno, y vuelvo a lo que decía la compañera que preguntaba acá, Valeria, de lo convincente. Digo, es convincente en la medida que se produce una argumentación, digamos, que esas buenas razones están, como dice Rescher, alinean creencias, acciones y evaluaciones, ¿no? En la medida de que la acción, esa racionalidad está sostenida desde una coherencia entre creencias, acciones y evaluaciones, esa racionalidad va a ser convincente, ¿no? Va a parecer lo convincente, debe ser convincente. Después, a ver si... no. Sabrina dice, ¿en qué tendría que centrar para estudiar Rescher? Si bien se trata sobre la racionalidad, es como que la desarrolla de manera bastante variada, aunque sí entendí bien lo que se enfoca en la razón apartada de la ética. Bueno, no sé, Sabrina, si te quedó en claro a partir de lo que expliqué recién. Después acá Cintia pregunta si Rescher refiere en sí al modelo neoclásico basado en Smith. A ver, el que refiere a Smith directamente es Polanyi, tomando un supuesto en el planteo que hace Smith. Espérenme un segundo, que me estoy quedando sin batería en la computadora. En el planteo que hace Smith es Polanyi, ¿no? El que lo va a retomar y que tiene que ver con el supuesto que Smith plantea para desarrollar su explicación sobre la teoría del valor, que entiende que el hombre tiene una propensión natural a intercambiar, ¿no? Desde ahí es que se toma Polanyi. Digo, ¿qué es lo que nosotros decimos, que no lo dice Polanyi explícitamente en su texto? Polanyi habla de los homos económicos, ¿no? Cómo esa idea de ese hombre que tiene una propensión natural a intercambiar se transforma como un hombre naturalizado, ¿no? Que es ese homos económico. Cuando nosotros describimos a ese hombre económico, en realidad lo que estamos entendiendo es que ese es un hombre con una racionalidad instrumental, ¿no? De ahí es que nosotros planteamos como esa relación, ¿no? Y el modelo neoclásico económico retoma esa idea de Smith y a partir de ahí construye su teoría de mercado, ¿no? En ese sentido es que nosotros hacemos como un vínculo entre Rescher y Polanyi, ¿no? Y continuamos como esa discusión con Polanyi, pero ninguno de los dos explicita, digamos, lo otro. Rescher no explicita lo de Smith, ni tampoco Polanyi explicita lo de la racionalidad, ¿no? Pero sí es, digamos, como el tema que atraviesa la discusión de ambos autores. Un segundo. Ahí estamos. Después, a ver, alguien acá dice, G, no sé quién es G, dice, Rescher habla de responsabilidad y abuso de la racionalidad, resoluciones inteligentes y adecuadas. A ver, tendríamos por ahí que leer esa partecita del texto, buscarla y leerla, pero no sé cuál es la duda en relación a eso. Pero digo, esto de las resoluciones inteligentes y adecuadas tiene que ver con esto mismo que decíamos recién, que discutíamos recién.
no sé, G, que no sé quién sos, si sos no, Gustavo es otro, estaba por si sos Gustavo, porque Gustavo es alguien que está abajo, conectado. No sé bien cuál es la duda ahí. Si por ahí a lo mejor pudiéramos... Guille, no sé cuál es la duda, no sé si querés que te ponga audio, y explicás cuál es la duda que tenés ahí, o por ahí leemos la partecita esa del texto. A ver, yo trato de buscarlo. Dame un segundo. O si se te salvó la duda con lo que estuvimos recién hablando. Estoy tratando de abrir el... lo agregaste cuando comencé a hablar, está, pero después lo expliqué. Bien, perdón, nada más que cuando yo hablaba, no estaba mirando el chat, por eso. Está. No, bueno, pero por ahí, ¿saben qué? Está bueno eso, agarrar alguna cita y por ahí leerla, porque a veces en la explicación que hacemos, digo, cuando tenemos como una duda, a veces hay alguna cita ahí del autor que nos ayuda como a pensar, como analizar mejor lo que estamos viendo. A ver, estoy tratando de ver si encuentro. ¿Tenés? Ahí lo encontré. 62, para ver que lo busque acá. A ver si lo encontramos. Dice, la racionalidad hacer siempre lo que es inteligente decide adoptar. Es ese primer párrafo, ¿no, Guillermo? Porque me parece que está bueno por ahí que lo leamos, al párrafo. Si a vos te hizo una referencia a eso, me parece que está bueno leerlo. A ver, ya le voy a poner, a ver si es... el último párrafo. A ver. Dice, en consecuencia, ahí esa parte, ¿no? Donde empieza el párrafo que empieza en consecuencia. Sí, bien, dice en consecuencia la racionalidad, por una parte, ¿no? Estamos leyendo acá. A ver, le voy a poner un poquito más grande. En consecuencia, la racionalidad, por una parte, requiere la presencia de resoluciones inteligentes y adecuadas que se implementen de manera razonable. Por otra, se orienta a la búsqueda razonable de los fines adecuados. ¿Cuáles son los fines? Digo, ahí aparece lo valorativo. Si yo hablo de fines adecuados, ahí está, paréntesis, dice Richard, sabe más que nosotros. Fines se usa aquí como un término genérico que corresponde tanto a objetivos concretos como valores más difusos. Está. Los fines en esos términos amplios, ¿no? Que no es solo decir algo que está ahí, maximizar el beneficio. No, sino en aquello que tiene razones, que tiene argumentaciones, que tiene buenas razones, ¿no? Me parece que está bueno el tomar ese término de Rechter, el tener buenas razones, o una razón fuerte habla, o una razón argumentativa, esta cosa que tiene que ver con el poner valores y el evaluar eso, que la finalidad no es algo que está dado ahí, porque ese es el planteo de la economía, ¿no? Sino el entender que esa finalidad está evaluada, ¿no? Dice, pues eso, la racionalidad es una noción de dos caras, que ese es un término que me parece que antes de este párrafo ya lo menciona. Dice, desde las perspectivas de los medios, esperen que se me tapa acá. Desde la perspectiva de los medios refleja la preocupación pragmática por la eficiencia del proceso. Desde la perspectiva de la adecuación de los fines, refleja la preocupación por el producto dirigida por el valor, ¿no? ¿Está? Me parece, ese párrafo, hay un gran aporte de Guille, ese párrafo es un párrafo que condensa lo que nosotros decíamos, ¿no? Si nosotros podemos poner la idea de racionalidad que
que se plantea desde la teoría de la acción racional, ¿no? O esta racionalidad instrumental, que lo único que le interesa es administrar medios para llegar a un fin, ¿no? Hacer eficiente esa relación, le podemos anteponer ese párrafo. El último párrafo, la página 20, y que continúa en la 21, ¿no? Ahí, después todo lo otro que vamos a poner, adorna ese párrafo, le da mayor contenido a ese párrafo, ¿no? No es que adorna, digo, es conceptual, digo, nos permite poder engrosarlo a ese párrafo y argumentar en relación a ese párrafo, pero es central que nosotros entendamos qué se está planteando ahí. Ese párrafo es impecable, lo que está diciendo ahí Recho. Lo vamos a anotar para la próxima clase que vemos racionalidad, vamos a leer ese párrafo. Está, bien. No sé si alguien tiene, por ahora, lo de racionalidad, entonces quedó claro. La modalidad parcial, Mario pregunta. Es como el del primero. Hay 8 preguntas múltiple opción, que no sé si tienen como alguna observación sobre cómo eran las múltiple opción, pero siempre tratamos que sean preguntas que se comprendan, que no sean capciosas, sino que claramente, si uno estudió, sabe cuál es la respuesta correcta. Digamos, el resto de las respuestas tienen que ver con errores conceptuales, y no con errores de que hay una coma por acá, y la coma, si pongo la coma acá me cambia el sentido de la frase, digo, la idea es eso. No sé cómo ustedes lo vieron a eso en el primer parcial, pero esa es un poco la idea de esas choice. Y después sí hay 2 preguntas que son a desarrollar, que bueno, que hay como distintas metodologías. Algo que ahora me acuerdo a partir de esta pregunta, y era algo que Nora me apuntaba cuando empezamos como a decir cuáles son los materiales de estudio. Nosotros hicimos un ejercicio sobre el eje 2, sobre la discusión entre positivismo e interpretativismo en el aula virtual, donde lo que intentamos hacer es que yo hoy puse un anuncio en el aula, que es un ejercicio que lo siguió Cecilia, nada más que Cecilia está teniendo unos problemas técnicos para poder enviar mensajes, que no lo podemos resolver, entonces por eso yo puse hoy el aviso. Lo que nosotros hicimos fue hacer una presentación donde, que ahí se las muestro, ya que estamos, aprovechamos y usamos las herramientas que nos da ¿no? Ahí la tienen. En esta actividad que hicimos, que la siguió Cecilia, que fue la que dio la tutoría virtual anterior, lo que teníamos eran 2 textos, uno sobre la perspectiva interpretativista y la otra sobre positivismo, y la idea era que ustedes pudieran como analizar esos textos, ¿no? Ahí hubo varios y varias que hicieron aportes. La idea era como ejercitar la escritura sobre esto, y piensen que en el parcial va a haber algo de este tipo, así que revisen ese ejercicio. Digamos, ya el ejercicio está cerrado como para volver a hacer intervenciones, pero sí revisen las intervenciones de quienes escribieron, la intervención final de Cecilia, y traten por ahí a lo mejor de ustedes de armarse como un texto de análisis, ¿no? Decir, bueno, a ver, tomo este texto, lo analizo, a ver, este texto es positivista. Bueno, entonces, ¿por qué es positivista? Reconocer cuáles son las características, los conceptos, las frases, las relaciones que establece el texto que me permite a mí decir que es positivista, o por qué es interpretativista, ¿no? Entonces, ahí tengo como varias dimensiones de análisis en este tipo de preguntas. Una es poder reconocer elementos en el texto que me permiten llegar a ciertas afirmaciones. Esto, si digo que es positivista o es interpretativista, poder ir identificando. Y después, si digo, bueno, no, es positivista porque no sé, en tal parte habla de tal cuestión, qué sé yo, entonces dice, sucede tal cosa, sucede tal otra. Bueno, esa es una relación causa-efecto, y la relación causa-efecto es el corazón del positivismo. Lo que voy a buscar es esto, ¿no? ¿Cuáles son las regularidades, aquellas cosas que se repiten, aquellos fenómenos que se repiten, aquellas acciones que se repiten, que a la teoría le permiten decir que si sucede tal cosa va a suceder tal otra, ¿no? Entonces, o puede que haya otras cuestiones, ¿no? En el texto. O puede ser que ¿no? Acá teníamos un texto que hablaba sobre los precios, los sistemas de precios,
y uno era interpretativista y el otro era positivista, pero puede que tengamos algún texto que hable específicamente del positivismo o del interpretativismo, y entonces, bueno, ahí es argumentar en relación a eso, que aparecen ciertos conceptos, ciertas palabras, ciertas cuestiones que nos permiten reconocer esas características, ¿no? Revisen ese ejercicio porque en el parcial va a haber algo de eso. Y en el parcial y en los finales también, donde ustedes tengan que hacer como esa argumentación, primero sostenida en algo que no es el material que nosotros estudiamos, pero que ustedes tienen que después para la argumentación remitir a ese material y poder caracterizarlo, ¿no? Si pudieran ustedes hacer un ejercicio de eso, pueden tomar eso que está en el aula, y tienen ahí como referencia los comentarios que están ahí en esa pizarra donde están las frases, traten de hacer como el ejercicio, me parece que les puede servir como para estudiar, ¿no? O por lo menos para poder decir, a ver, qué cosas me estoy olvidando, o qué cuestión, ¿no? Primero armo lo mío, después reviso lo que pusieron los otros, qué cosas aparecen en las intervenciones de los otros que no les consideré, parece que les puede servir eso. No sé si hay algo más, ¿o no? ¿No? Por ahora no. A Guillermo le gustó mucho la materia. Bueno, aceptamos gente nosotros. Hay mucho trabajo por hacer. Por privado, dice que le gustó mucho la materia, ¿no? Lo puse por privado. Bueno, pero bueno, nos alegra mucho que les guste la materia porque bueno, para nosotros se trata de eso, de generar cosas en ustedes, más allá de que, bueno, de que tenemos que dictar ciertos contenidos, los tenemos que evaluar, y ahí viene como la parte más tediosa, pero que por lo menos esto les ayude a pensar y a reflexionar de otra manera, y a poder entender también de otra manera lo que ven en otras materias. Bueno, es como muy compleja nuestra materia, tiene como algunas cuestiones que uno parece que no tuvieran que ver con nada de lo que vemos en el resto de las materias de la carrera, pero en realidad, bueno, ahí la idea es eso, es que ustedes puedan hacer ese atravesamiento de nuestra materia en las otras, ¿no? Así que bueno, nos alegra si más allá de que tengan que estudiar, les sirve para poder ser más reflexivos, estar como más atentos y hasta por ahí enganchar en cosas de otras materias que por ahí uno no las termina de entender, y cuando le hace como la mirada epistemológica, que no es solo epistemológica, sino también es política, porque tiene que ver con el sentido que tiene el conocimiento, ahí aparece. Así que bueno, nos alegra mucho eso, que se les haga más llevadera, como dice ahí la compañera. Bueno, cualquier cosa, a ver, la nota de la actividad 2, en estos días se las damos a las notas, sí. Hoy, la verdad que yo hoy estuve armando el parcial y eso, y al final no pude mandarle la devolución a los grupos que yo estuve siguiendo, pero sí estamos como todas en eso. Así que en estos días antes del parcial le vamos a hacer la devolución y le vamos a mandar las notas. Va a ser antes del parcial, no se preocupen. Nada más que por ahí cuando arrancan, cada semana que arrancamos con algo nuevo y por ahí se nos complica. Hoy teníamos la tutoría, teníamos que ordenarnos para armar el modelo del parcial y esas cosas, y no, eso no nos dejó ponernos con las devoluciones. Pero ya les van a ir llegando, no se preocupen. Y si a alguien no le llega, si de repente ven que a otros, la gran mayoría le ha llegado, y hay un grupo en particular, no, porque, profe, le llegó a tal y a mí no, esperen un par de días, porque también somos varias, entonces también cada uno se va organizando según los tiempos y esas cosas, pero si, no sé, llegó el viernes y hay gente que no tiene su nota, escríbanos y les avisamos, escriban por ahí por el foro, yo les avisamos. Sabrina, a ver, dice, si aprueba el parcial y tiene aprobado el primero. A ver, repasemos como las condiciones. Para regularizar la materia hay que tener aprobado 2 parciales. Nosotros tenemos 3 parciales, hay que tener aprobado 2 parciales. Si aprueba el primero y aprueba este, regularizo. No importa con qué nota, regularizo. Para promocionar, tienen que tener
2 de esos, no, el tercer parcial no es un parcial que haya que rendirlo, digamos, es un parcial que uno podría decir como de recuperatorio, nada más que nosotros no le llamamos recuperatorio porque puede ser un parcial que sirva como para tratar de sacarse una nota más alta para poder promocionar. Supongamos, me saqué un 4 en el primero, me saco un 8, un 10 en el segundo, no puedo promocionar, por más que tenga 10, y por más que el promedio 4 más 10 me dé para promocionar, no, nota de promoción no puedo promocionar. Entonces, rindo el tercer parcial, y si en ese tercer parcial me saco un 6, por ejemplo, promociono. ¿Con qué promociono? Con las notas del segundo y el tercer parcial, la del primer parcial me quedó de recuerdo, ¿no? Lo mismo para regularizar, para promocionar, pero hay que tener 2 parciales aprobados. Tengo 2 parciales, 4 y 4, primero y segundo, ya está. No puedo rendir el segundo, voy a rendir el tercero, la nota de ese tercer parcial va a ser la que corresponde, ¿no? Desaprobé el primero, aprobé el primero, desaprobé el segundo, voy a rendir el tercero, con esa nota del tercer parcial regularizo, ¿no? ¿Está claro? Entonces, regularizar, aprobar 2 parciales, promocionar, aprobar 2 parciales, entre esos 2 parciales de mayor nota, tener promedio 7, con nota no menor a 6, y haber hecho las 2 actividades prácticas. No necesariamente tenerlas aprobadas esas actividades prácticas. Y la actividad práctica, si la tienen aprobada, les suma un punto para el parcial. Entonces, si se sacan un 3 en el parcial y tienen la actividad aprobada, van a aprobar el parcial. Más allá de que ya se han sacado 3 en el parcial. Perfecto. Sí, me fui de mambo, Sabrina me frena y me dice, ya entendí. Me dice, ya está. Bueno, cualquier cosa nos escriben por el aula, si tienen alguna duda, ya sea dudas de contenidos o alguna duda administrativa, usen siempre los foros del aula, porque bueno, por ahí algunos se animan a preguntar, como acá también, seguramente que hay algunos que se han conectado y no se animan a preguntar, otros sí, entonces, bueno, quienes se animan a preguntar les sirven al que no se anima. Y sacamos la duda de todos. Bueno, nos vemos el viernes. ¿Estamos? Adiós.